¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bonita tarde. El día de hoy quiero traer un tema a la mesa que yo lo considero sumamente importante, sobre todo para la generación de riqueza. Pero antes de llegar ahí, quiero traer un poco de contexto, quiero traer un poco del marco donde estamos parados. Eh, el tema de la disminución de la pobreza y el tema de la movilidad social, entiéndase movilidad social por aquella capacidad que tienen las personas de moverse de un extracto social a otro a lo largo de su vida. Entonces quiero tocar estos temas antes de llegar al tema de generación de riqueza, porque son sumamente relevantes al momento de establecer objetivos y metas. Entonces, entremos en contexto. Según la Coneval, el 73% de la población en México carece o, más bien, está en algún parámetro de la pobreza. Recuerda que la pobreza no es nada más tengo dinero o no tengo dinero, sino que la Coneval mide la pobreza en función de diferentes criterios, 6 criterios. Y si en alguno de estos criterios no das el ancho, digamos, pues se te puede catalogar como que en ese criterio tienes algún tipo de pobreza. Entonces, por poner un ejemplo, salario. Si tu salario está entre cierto rango, pues puede considerarse que eres de bajos recursos. Si tienes acceso a la salud, a la seguridad social, o si no tienes acceso, en qué nivel tienes acceso, también se puede catalogar como un área de pobreza. Educación, si llegaste hasta cierto nivel educativo, puede decir que también contribuye a la pobreza. Entonces no es nada más el tema de dinero, son más factores que no los vamos a tocar aquí porque no me quiero meter ni dedicarme a eso. Entonces, según la Coneval, el 73% de la población en México tiene algún tipo de pobreza. A raíz de esto, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, un centro de estudios que se enfoca, digamos, en poder medir cuál es la movilidad social que hay en México, pues arroja datos que son tristes. Yo los estaba mirando esta mañana y bueno, para ponerla en datos simples, 7 de cada 10 mexicanos que nacen en la pobreza no van a salir de la pobreza. Es decir, para el 70% de los mexicanos que nacen pobres, no van a salir de pobres. Es decir, en esta movilidad social de la que hablábamos, seguirán en este mismo estrato y no van a salir de ahí. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nos dan datos reales y nos arrojan una realidad que, repito, es triste. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los datos? Los datos son históricos y por definición son del pasado. Si es historia, es del pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el dato del 70% es triste, digamos, y alarmante, no dejan de ser datos, no deja de ser historia del pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien tiene un impacto en el futuro, no es el determinante, no es la regla. Dicho eso, no todo está perdido. ¿Cómo le hacemos entonces? Que ese es el gran tema. Este es el tema y la gran incógnita a responder. ¿Cómo salimos o cómo logramos que un mayor número de población y de personas salgan de la pobreza, que puedan avanzar en esta movilidad social? Porque la pobreza no solamente carezco de los servicios, carezco de educación, carezco de salud, sino que además de eso trae problemas sociales terribles, terribles, terribles. Y para muestra un botón lo que pasó en Jalisco, o bueno, el descubrimiento que hubo en Jalisco, en este pueblito donde se encontraron las fosas y los hornos. O sea, es terrible, es barbarie, es brutal. Y esto es en medida por la incapacidad que se ha generado de lograr que las personas sigan avanzando en esta movilidad social. Es decir, que no estén las condiciones para que la gente salga de la pobreza. Entonces fíjate cómo es nada más, no es solamente la carencia de, sino que trae implicaciones mucho más fuertes, desastrosas para el entorno social y que tienen que moverse, tienen que atacarse. Y entonces una de las soluciones que se me ocurren es, y digamos, o sea, pues, no es como que descubre el hilo negro, ¿no? O sea, y hasta suena un tonto simplista. Es, si lo que queremos es movilidad social y salir de la pobreza, y se entiende por pobreza, ausencia, carencia,
de productos, servicios, bienes, ¿cuál es el opuesto de esto? Estoy en un momento filosófico, así que súbete en el viaje y vente conmigo. Si yo lo que tengo en un extremo es pobreza e inmovilidad social, yo lo que busco es llegar a este otro extremo, de riqueza, de acumulación de riqueza. Y para lograr la acumulación de riqueza, bueno, déjame hacer un paréntesis aquí. Y según este estudio de Espinosa Iglesias del 2019, hay elementos que dificultan salir de la pobreza, que dificultan la movilidad social. Y te voy a mencionar solamente alguno de ellos. Porque, bueno, ahí te van. Tú saca tus propias conclusiones. 1. Si naciste en el sur del país, es más difícil que salgas de la pobreza, si es que naciste pobre. Es más difícil que haya movilidad social si es que naciste en el sur del país. Si eres mujer, es más difícil que salgas de la pobreza y es más difícil que escales en esta movilidad social. Entonces, naciste en el sur del país, eres mujer, eres de piel morena, y no lo digo yo, lo dice el estudio, mírame, ¿no? Muy blanco no soy. Entonces, si eres mujer, naciste en el sur del país, eres de piel morena, trabajaste en la infancia, son 4 elementos, 4 factores que te van a hacer súper difícil que salgas de la pobreza o que escales en esta movilidad social. Dicho eso, cierro paréntesis, ¿cómo le hago entonces para salir de la pobreza? Digo, el Estado, el gobierno, benditos gobiernos, tienen sus políticas, ¿no? Políticas públicas, y lo que buscan es sacar a más gente de la pobreza. Pero bueno, no me voy a meter ahí. Si lo hacen bien o mal, creo que está de más hablar de ese tema. Entonces, nosotros como personas, ya siendo responsables y tomando conciencia de que somos nosotros quienes tenemos que actuar, que somos nosotros quienes tenemos que, como dice en mi rancho, rascarnos con nuestras propias uñas. Si queremos salir de la pobreza, si queremos seguir escalando en la movilidad social, y yo tengo la pobreza en un extremo y a la riqueza en el otro, ¿cuál es el camino que yo debo de seguir? ¿Cuáles son las acciones, cuáles son las decisiones que yo debo de tomar para pasar de este extremo a este otro extremo? Y vamos, el camino no es sencillo. O sea, pasar del punto A al punto B no es sencillo. Pero creo que hay una serie de rutas, que hay una serie de señalamientos que nos pueden ayudar. Hay una serie de puentes que nos pueden ayudar a avanzar en el camino, a avanzar en el trayecto. Pero antes de comenzar ese camino, el camino del héroe, antes de comenzar ese trayecto, yo creo y estoy súper convencido de que tengo que hacer conciencia antes de dar el primer paso. Tengo que encontrar, y al hacer consciente, al hacer conciencia, automáticamente defino cuál es mi marco, defino cuál es mi campo de acción y de toma de decisiones. Si yo no soy consciente, no voy a saber diferenciar entre los diferentes caminos que se me van a presentar en este trayecto de ir del punto A al punto B. Cuando yo soy consciente, dejo de lado aquellos caminos, aquellos puentes y aquellas veredas que no me van a ayudar a llegar al punto B. Y este campo o este marco, las empresas lo definen como su visión. La visión de una empresa no es más que otra cosa que el marco en el que van a actuar. Y al establecer este marco, yo elijo que sí y que no. Y al momento de que elijo, descarto y renuncio y me enfoco. Entonces, por eso es que es tan importante la visión en las empresas. Y para aterrizarlo de empresa, digamos, a nivel personal, recuerdo que hace unos ayeres una persona muy sabia me decía, y a lo mejor en ese momento no le entendí, me decía, no solamente es generar dinero por generar dinero, hay que tener una intención. Otra vez, no solo es generar dinero por generar dinero, hay que tener una intención. Y esta intención yo lo puedo ver, o le puedo encontrar el símil a tener una visión como empresa. Entonces yo puedo tener una visión personal, una intención personal de por qué quiero hacer lo que quiero hacer. Si solamente hago porque hago sin una intención y sin una visión, probablemente el trayecto de ir del punto A al punto B va a ser más largo, más extenso, más complicado, más difícil, etc. Pero si yo tengo una intención o una visión, voy a poder aclarar los caminos, voy a poder aclarar las rutas, voy a poder decir por este lado no, por este lado sí. Entonces, una vez que yo hago conciencia de eso, que ahorita te lo digo en 3 minutos, 5 minutos, pero es dificilísimo, es complicadísimo, y por eso
el 70% de la población pobre seguirá siendo pobre el día que fallezca. Porque muy pocos nos damos a la tarea de conscientemente establecer metas, establecer objetivos. Si no hacemos conciencia al momento de establecer objetivos, pues vamos a terminar como los números y los datos nos dicen. El 70% de la población en México es pobre. Y no es una cuestión de inteligencia, aunque influye obviamente tener estudios, el haber cursado, digamos, estudios avanzados, obviamente es un determinante para salir de la pobreza. Pero más que eso, creo yo, y esta es una creencia, no debe tomarse en cuenta, pero creo yo que si no hay una conciencia para poder establecer metas y objetivos, los resultados van a ser iguales que el 70% de la población en México. Y el 70% de la población en México tiene algún tipo de pobreza o se enfrenta a algún tipo de pobreza. Dicho todo esto, como marco, y con datos que son pues espeluznantes, y lo que pueden llegar a provocar, ¿no?, estos niveles de pobreza en México en cuestión de conflictos sociales, ¿cómo hacerle una vez consciente para empezar mi trayecto, para llegar del punto A al punto B? Uno de los puntos fundamentales para comenzar este camino, una vez con conciencia, es entender que la herramienta que me va a ayudar a salir o avanzar más rápido en este camino es el capital. Y cuando digo capital, lo hago con una intención, lo hago a propósito. Es decir, yo podría decir es el dinero, pero no es el dinero. Es el capital. Y tú me dirás, oye Israel, pero dinero es parte del capital. Sí. Pero hay otros ejemplos y hay otros elementos que conforman al capital, no solo el dinero. Entonces, si creemos que solamente el dinero es capital, desde ahí ya estamos, digamos, avanzando en este camino, pero con 20 kilos encima. Yo preferiría ir 20 kilos menos, así voy más ágil. ¿Me explico? Entonces, no es el dinero, es el capital. ¿Y cómo conformo o cómo le hago para tener más capital? Bueno, aquí se pone interesante. Porque sé, o sea, ya no es una creencia, sé que las ideas y el valor y el trabajo, ideas, valor y trabajo, me van a ayudar a conseguir más dinero y a conseguir más capital. Entonces, con una buena conciencia, no sé si hay buena conciencia o mala conciencia, pero con una conciencia de que quiero salir del punto A y quiero llegar al punto B, o de que quiero escalar en esta movilidad social, más trabajo, más conocimiento, más valor, más ideas, son como freeways, son como caminos, atajos que me llevan más rápido del punto A al punto B. Muy bien, quería compartir eso con ustedes porque, bueno, estoy haciendo una pequeña investigación aquí, de manera meramente ilustrativa, digamos, no pretendo nada, pero es un tema que me apasiona mucho. Este tema de la movilidad social, cómo lograr que a través de medidas, tanto públicas como privadas, poder lograr una mayor movilidad social en la población. Entonces, ese tema de finanzas personales, ese tema de finanzas conscientes, me encanta. Lo disfruto mucho y por eso, digamos, de vez en cuando me pongo a investigar y investigar. Y de vez en cuando tengo la osadía y me atrevo a compartir. Así que bueno, en eso estoy. Gracias por escucharme. Adiós.